¿Sabías que hay cárteles con más poder económico que países enteros? Redes capaces de comprar gobiernos, controlar ciudades y desatar guerras silenciosas. Hoy, en Descubre con Lolo, entramos en ese mundo oscuro. No se trata solo de drogas, es política, violencia organizada y una economía paralela que permea instituciones. Te contaremos quiénes son los 5 grupos que marcaron la historia, cómo operan entre Colombia y México y por qué su influencia sigue intacta. Quédate, lo que vas a oír son hechos. Número 1. Cartel de Medellín. Medellín, el cartel que convirtió la economía en un fenómeno global y la ciudad en un campo de batalla. Fundado a fines de los años 70 y liderado por figuras como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, el Cartel de Medellín organizó rutas masivas hacia Estados Unidos y Europa, controlando producción, transporte y mercados. Su poder no solo se medía en dinero, imponían su ley mediante la estrategia conocida como plata o plomo, sobornos y asesinatos selectivos, ataques con bombas y campañas de terror contra jueces, periodistas y funcionarios que intentaban frenar su avance. En los 80 y principios de los 90, la violencia alcanzó picos nunca vistos en Colombia. Secuestros, atentados y una guerra abierta entre el Estado y los capos del narcotráfico. La controversia por la extradición a Estados Unidos, la creación de La Catedral, la prisión donde Escobar se entregó y luego escapó, y la posterior caza que terminó con su muerte en 1993 marcan el ocaso de ese imperio. Pero la caída del Cartel de Medellín no borró su legado. Dejó redes de lavado, economías paralelas y una estela de violencia que dio paso a nuevas organizaciones y al desplazamiento de rutas hacia México. Medellín hoy intenta reescribir su historia con transformación urbana y programas sociales. Sin embargo, las heridas económicas y sociales siguen presentes, recordando que el narcotráfico fue y sigue siendo un factor que condicionó política, cultura y vida cotidiana. Número 2. Cartel de Cali. En Cali la violencia se vistió de negocios. El Cartel de Cali, a diferencia del de Medellín, operó como una empresa. Sobornos, lavado, redes financieras y rutas internacionales de... Sus líderes, los hermanos Rodríguez Orejuela, prefirieron el poder discreto, comprar voluntades, infiltrar instituciones y mover toneladas sin el estruendo mediático. En los 90, la ciudad mostraba 2 rostros, centros comerciales y plazas públicas, frente a oficinas de fachada que dirigían un tráfico global. El estilo empresarial permitió sofisticación, tráfico por vía marítima y aérea, alianzas transnacionales y complejos sistemas de blanqueo. La caída vino con investigaciones internacionales, extradiciones y operaciones policiales que desarticularon la cúpula. Pero el legado quedó. Economías locales ligadas a la... redes fragmentadas que dieron paso a grupos más pequeños y un rastro de corrupción difícil de sanar. Hoy, aunque los grandes capos ya no mandan, las dinámicas que favorecieron al cartel, demanda externa, pobreza rural y tolerancia institucional, siguen presentes. Cali recuerda que el crimen convertido en empresa puede permear la sociedad y dejar huellas que tardan décadas en borrarse. El poder económico transformó barrios, empresas fantasma, inversiones en bienes y patrocinios que blanquearon ganancias. Las víctimas fueron familias desplazadas, violencia selectiva y un clima de miedo que erosionó la vida cotidiana y sin olvido. Número 3. Cartel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, también llamado el Cártel del Pacífico, es considerado durante décadas uno de los grupos criminales más poderosos y sofisticados del mundo. Su origen se remonta a los años 80, cuando diversos clanes de traficantes del estado de Sinaloa unieron fuerzas para dominar la ruta del Pacífico mexicano. Conocido internacionalmente por la figura de Joaquín El Chapo Guzmán, este cartel construyó un verdadero imperio de la droga. Su especialidad fue la innovación, túneles que atravesaban la frontera con Estados Unidos, submarinos artesanales para transportar y una red logística tan organizada que parecía una empresa multinacional. El Cártel de Sinaloa diversificó sus productos y extendió su influencia a más de 50 países. A diferencia de otros grupos que recurren al terror indiscriminado, Sinaloa supo equilibrar violencia con diplomacia criminal. Forjaron alianzas, corrompieron autoridades y se infiltraron en instituciones clave.
Pero esto no los hace menos brutales. En su historial pesan asesinatos, secuestros, ajustes de cuentas y enfrentamientos armados de gran escala. Hoy, incluso con líderes encarcelados o muertos, el cartel sigue en pie. Su estructura flexible, descentralizada y basada en células familiares le ha permitido sobrevivir a golpes que habrían destruido a cualquier otra organización. El Cártel de Sinaloa no es solo un nombre en los titulares, es un símbolo de cómo el narcotráfico puede adaptarse, mutar y resistir como pocas organizaciones en la historia. Número 4. Los Zetas. Si el Cártel de Sinaloa se caracterizó por su astucia y capacidad empresarial, los Zetas se hicieron famosos por lo contrario, el terror como marca registrada. Nacieron a finales de los 90 como brazo armado del Cártel del Golfo, formados por desertores de élite del ejército mexicano entrenados en tácticas militares. Ese origen les dio una ventaja: disciplina, armamento pesado y estrategias que ningún otro grupo tenía. Pronto dejaron de ser simples sicarios y comenzaron a construir su propio imperio. Se expandieron por todo México con métodos que parecían sacados de una guerra. Emboscadas, masacres, decapitaciones y atentados que estremecieron al país. Su crueldad se convirtió en propaganda. Querían infundir miedo no solo a rivales, sino también a autoridades y comunidades enteras. A diferencia de otros carteles que se enfocaban solo en la droga, los Zetas diversificaron sus negocios ilícitos: secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, robo de combustible y control territorial. Para muchos, dejaron de ser un cartel de narcotráfico y se transformaron en una organización paramilitar con tentáculos en distintas economías criminales. Su brutalidad, sin embargo, también fue su debilidad. El enfrentamiento abierto con otros carteles, las divisiones internas y la presión de las fuerzas de seguridad mexicanas los fragmentó. Aunque aún existen remanentes en algunas regiones, ya no son la maquinaria de terror que en su momento llegó a ser considerada la organización criminal más violenta del planeta. Número 5. Cartel Jalisco Nueva Generación. Si en los años 80 y 90 Medellín y Cali dominaron el panorama, y en los 2000 Sinaloa y los Zetas marcaron la pauta, hoy el nombre que más resuena es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fundado alrededor de 2010 bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el CJNG pasó en apenas una década de ser un grupo emergente a convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su crecimiento se basó en 3 pilares: violencia extrema, alianzas estratégicas y control de rutas clave para el tráfico internacional de drogas. A diferencia de otros carteles que tardaron décadas en consolidarse, el CJNG se expandió con rapidez, extendiendo su presencia en más de 20 estados de México y estableciendo conexiones en América, Europa y Asia. El CJNG también se distingue por su capacidad bélica. Ha exhibido convoys de camionetas blindadas artesanalmente, armamento de alto calibre e incluso drones adaptados para lanzar explosivos. Estos despliegues no solo demuestran poder de fuego, sino que funcionan como mensajes psicológicos para sembrar miedo entre rivales, autoridades y población civil. En los territorios donde opera, el CJNG no solo controla el narcotráfico, impone cuotas a negocios, domina pasos clandestinos de migrantes y se infiltra en las comunidades con una mezcla de terror y supuesta ayuda social. En algunos lugares se les ve repartir víveres, mientras en otros dejan escenas de violencia extrema. Esa dualidad refuerza su control y complica aún más la respuesta del Estado. Hoy, el Mencho es uno de los hombres más buscados del mundo, con millonarias recompensas ofrecidas por México y Estados Unidos. Su organización representa la cara más moderna del narcotráfico. Una estructura flexible, internacionalizada y brutal, capaz de desafiar al mismo gobierno mexicano y al sistema global de seguridad. 5 nombres, 5 historias que transformaron a Colombia y México en epicentros del narcotráfico mundial. Medellín y Cali marcaron el inicio, Sinaloa y los Zetas escalaron la guerra, y Jalisco escribe el presente con una violencia sin precedentes. Pero detrás de la sangre y el poder quedan millones de vidas afectadas, sociedades fracturadas y gobiernos puestos a prueba. La pregunta es inevitable: ¿cuál será el siguiente capítulo en esta guerra sin fin?
En Descubre con Lolo seguimos explorando lo que muchos callan. Suscríbete y acompáñanos para entender mejor el mundo que compartimos.